Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy David Mendoza, como siempre les doy la más cordial bienvenida a este cronómetro 2020 y la verdad es que como todos los días estamos realmente muy contentos que nos acompañen y que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto en nuestra página de YouTube. Pídale a algún amigo que copie nuestro enlace, ustedes también difúndalo para que esta comunidad se haga cada vez más y más y más grande. El día de hoy me da mucho gusto que nos acompañe Said Hernández, nuestro experto en cuestiones políticas y tejido fino sobre todos estos asuntos. ¿Qué tal, Said? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar contigo, David. Luis, te mando un abrazo. Y don Luis Muñoz, ¿cómo estás, Luis? Qué gusto verte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los dos? Buenas noches. Muy bien. Oigan, pues el tema que nos reúne el día de hoy en este cronómetro 2020 es el asunto de la reforma electoral o la reforma política, porque finalmente ya hay una confusión de hechos ahí, justo por eso creo que nos tendrás que plantear cuál es la diferencia entre ambas o si ya prácticamente se ha homogenizado, porque esta reforma política, esta reforma electoral que está planteando el presidente López Obrador, bueno, pues está contemplando varios puntos, entre ellos la reducción de legisladores plurinominales. Estamos hablando también de que va a haber, o se está planteando también 32 senadores, una reducción, y también algunas modificaciones a organismos públicos locales electorales para que entonces todos los procesos electorales se puedan federalizar, así como reorganizar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, de los partidos políticos. Said, ahora sí que a ojo de pájaro, ¿qué cosa nos puedes decir al respecto de esta reforma? Porque creo que es muy interesante y sin duda yo creo que tanto Luis como yo vamos a ir orientando un poquito las preguntas, sobre todo porque estamos en una situación yo creo que muy interesante después de los dos fenómenos que acabamos de pasar en estos pasados días, ¿no? Sobre todo el asunto de la consulta de revocación de mandato, que, bueno, pues la verdad es que nos dejó bastante sorprendidos el nivel de participación. Estamos hablando de casi 17 millones de mexicanos que votaron en este ejercicio, y después el asunto que tuvo que ver con la famosa ley de la reforma eléctrica, ¿no? Que, bueno, pues también ahí hubo un juego muy interesante entre los partidos políticos que estaban ahí en el Congreso. Said Hernández, por favor, ¿reforma electoral o reforma política? ¿Qué tal? A ver, el 29 de marzo de 2022, hace unos días, pues creo ya hace casi ya un mes, el presidente en una de sus mañaneras declaró que estaba preparando y próximamente iba a mandar una iniciativa de reforma constitucional para hacer algunos ajustes en materia electoral. Las propuestas que tú señalaste, reducción del Congreso, ajustar o cambiar la forma en cómo se designan los consejeros del Consejo General del INE, recortar el financiamiento de los partidos políticos, etcétera. Estamos hablando de una propuesta de reforma política y electoral. ¿Cuál es la diferencia de ambas reformas o ambos tipos de reformas? La reforma política tiene que ver con el cambio de las reglas de gobierno. Política es, por ejemplo, una reforma que tiene que ver con la composición del Congreso, ¿no? Pero una reforma electoral es diferente y esta es básicamente el ajuste o el cambio a las reglas para la disputa por el poder político. Entonces son cosas diferentes.
Y en este sentido, Luis, ¿tú cómo ves? Estamos en un buen momento para poder realizar estos cambios. Vaya, lo hemos venido platicando, Luis. Hemos visto un avance sin duda, pues muy profundo en todo lo que es el sistema electoral y en el sistema político. Por lo menos yo me atrevería a decir que los cambios más fuertes iniciaron allá después de esas elecciones de 1988. Después, obviamente, las constantes reformas que se fueron dando en la década de los 90 y donde se empezaron a cristalizar fueron allá en 1997, donde Ernesto Zedillo pierde literal el control de lo que es la Cámara de Diputados y entonces se encuentra ante un gobierno dividido que, bueno, pues tiene que también negociar, ¿no? También estábamos hablando en algún otro programa del papel que ha tenido el Instituto Nacional Electoral hoy en día, que antes fue Instituto Federal Electoral, pero esta evolución del sistema político mexicano, Luis, yo creo que ha sido una constante que a nadie debería de espantar, y creo que es parte también de esta riqueza de la vida democrática del país, ¿no, Luis? Así es, finalmente estamos hablando de una reforma que es parte de la evolución. El tema aquí creo que no es la validez solamente de la propuesta, sino el momento en el que se presenta y la intencionalidad de fondo que pudiera llegar a tener, en este caso, quien está presentando la propuesta, ¿no? Aquí el verdadero tema es el trasfondo de la propuesta y este encono, este enfrentamiento que ha tenido permanentemente ya el Ejecutivo contra el Instituto Nacional Electoral y sus consejeros. Eso nos lleva, obviamente, a que la reforma en sí, pues no tendría que ser negativa. Finalmente es un proceso democrático en el que se tiene que discutir entre todos los actores, pero sí también tiene, independientemente de lo que pudiera llegar a resultar, tiene todo un sentido electoral, porque obviamente está azuzando y está poniendo leña al fuego en este juego de confrontación permanente y de encontrar estos enemigos, ¿no?, de la Cuarta Transformación, en el que todo el tiempo estamos buscando esa confrontación permanente que permita tener un contrincante y que en consecuencia haya una efervescencia social que permita esta confrontación entre quienes apoyan al presidente, la Cuarta Transformación y demás, y quienes no. Entonces, yo creo que toda reforma, toda propuesta, para eso está el Congreso, se tiene que discutir, se puede aprobar o no, finalmente no es un tema, pero el trasfondo es el sentido electoral que puede tener en el momento en que se presenta a la mitad del camino de la presidencia, del periodo presidencial, y sobre todo la intencionalidad que abiertamente el presidente ha manifestado pues ya desde hace tiempo en contra de una institución que prácticamente es el garante, desde mi punto de vista, de la democracia en México y que con mucha facilidad se le ha atacado desde el Ejecutivo sin reconocer todos sus beneficios y todas sus virtudes con las que cuenta, incluyendo el hecho de que en su momento fue quien le dio la victoria al presidente, ¿no? Así es. Oye, y en este sentido, Said, vaya, venimos de diversas reformas políticas o electorales muy importantes. Lo llegamos a platicar en algún momento. Bueno, cuando José López Portillo llegó a la presidencia, bueno, pues prácticamente era el único candidato que se había presentado y esto obligó necesariamente a generar una transformación importante, sobre todo cuando estamos hablando de los famosos diputados plurinominales. ¿Pudiéramos platicar un poco, Said, al respecto de cuál es la importancia que tuvieron en su momento estos diputados plurinominales, tomando en cuenta que no son necesariamente candidatos que sean elegidos por un voto directo, por un voto de la ciudadanía, sino que representan en realidad un porcentaje, ¿no?, de vamos a ver, de la ecuación electoral o partidista que cada uno de los partidos políticos tiene derecho a tener en esta representación de 500 diputados. Ya totales, ¿no? El tema de los RPs, de los diputados de representación proporcional que se introdujo en el sistema electoral en el 77, como bien dices, en el gobierno de López Portillo, bueno, en esta transición, ¿no? Echeverría, López Portillo. Bueno, son tan relevantes, fueron y son tan relevantes que tienen dos impactos fundamentales en el sistema político. Por un lado, le da cabida de representación política a los partidos pequeños y por el otro,
le da juego a, sobre todo a la apertura de el sistema de fuerza política. Vaya, Ok. las fuerzas que de otra forma no podrían ganar una elección de mayoría relativa, lo podrían hacer mediante mecanismos como representación proporcional, porque sería la única forma posible para que pudieran alcanzar algún mecanismo o alguna forma de representación en el Congreso. Ya no digamos que ganen un gobierno, simplemente que tengan una representación, un escaño, un curul en la Cámara de Diputados. Entonces, le da fuerza a partidos pequeños y por el otro le da capacidad de representación política a intereses o grupos organizados que de otra forma no podrían tener oportunidad de llegar al Congreso. Hay otro detalle también, ¿no? Una aportación que da, digo, yo no estoy muy a favor de las pluris, pero finalmente, por la práctica que ha existido en México, es este factor de la experiencia. Finalmente, quienes se quedan y llegan muchas veces en ese grupo de diputados o senadores, son quienes realmente traen una experiencia de años y muchas veces son los que le dan el soporte en cuanto a los procesos legislativos, ¿no? Son las cabezas principales, son quienes dan el juego y la guía, la línea para pues el proceso interno de las cámaras, ¿no? Y este papel es muy importante, Luis, porque justo en algún momento, inclusive muchos de los plurinominales son precisamente los que van organizando, los que van dando orientación a la agenda, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el reto, el riesgo de quitar estos plurinominales ahí? ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Estamos preparados ya para decir, a ver, ya todos los partidos políticos tienen una representación específica, ya estamos en otros tiempos, eso sucedió en 1977, estamos en 2022, ya hay forma de cambiar las reglas y hacer a un lado estos plurinominales? No, eliminar los RP sería una regresión política y la lección de esto es de que creo que no entendimos nada de lo que se ha vivido en la historia política del país, bueno, de México. Entonces, eliminarlos, para mí en lo particular, creo que es totalmente inviable porque simplemente estaríamos regresando a los años, vamos a llamar de un sistema más unipartidista. Más rígido. Más rígido que vivíamos en los 70 y bueno, de ahí para atrás. Entonces, viabilidad no. ¿Puede reducirse el número de diputados de RP? Eso sí puede ser factible, ¿sí? ¿De qué forma? Hay infinidad de fórmulas para hacerlo. Yo ahorita conozco varios esquemas que han manejado diferentes partidos y, por ejemplo, uno es reducir de tajo de 200 bajar a 100, ¿sí? Hay otros mecanismos, hay otras propuestas que dicen, ok, bajemos entonces, reduzcamos a 150 distritos electorales, no 300 que tenemos ahora, y cambiemos el número de RPs, que en lugar que sean 200, sean 150. Es una propuesta interesante. Hay otra que lo que quieren es eliminar de tajo las RP solamente para quedar en diputados de mayoría relativa. Vaya, son estos diputados que se ganan en un distrito y el que obtiene la votación más alta, ese partido es el que gana ese distrito. ¿Cuál es el efecto en términos electorales de que se elimine el RP, aparte de que se le cierra la posibilidad a los partidos pequeños de llegar al Congreso? Pues es que tendríamos una Cámara donde los niveles de sobrerepresentación pues serían muy grandes. ¿Por qué? Porque los votos, como el partido de mayoría relativa gana un distrito solamente con la diferencia de un solo voto en el extremo, el resto de los votos no tendrían ninguna, se desperdiciarían esos votos. Si tú sumas todos esos votos, el nivel de subrepresentación que tengan en la Cámara sería mucho más grande que ahora, por ejemplo, donde tenemos la posibilidad de la RP, porque el RP, en su cálculo para su distribución, se podrían aprovechar esos votos que de otra forma serían desperdiciados. ¿Sí me En expliqué? este sentido, híjole, es un poco complicado, ¿no, Said? Porque como dices, tendríamos que regresar
a un régimen un poquito más rígido, con no mucho juego, y esto, bueno, pues tiene consecuencias. Ahora, por supuesto, también se ha hablado mucho de que todos estos representantes plurinominales, pues que no están trabajando, no se presentan en la Cámara, que hay que estarles pagando, etcétera, etcétera, que es parte de los argumentos que se han planteado en algún momento. Oye, Luis, y ahora vamos al otro lado, porque efectivamente dentro de esta reforma política o reforma electoral, pues también tenemos el árbitro, ¿no? Y aquí también tenemos que tomar en cuenta algo que yo creo que es muy importante, Luis. Uno, el INE como tal, bueno, habría que hacer un poquito de historia. El colegio electoral prácticamente era representado en su momento, antes de la creación del Instituto Federal Electoral, por el mismo gobierno federal, por la Secretaría de Gobernación. Y después, el mismo Congreso se convertía en colegio electoral para poder determinar quién era el ganador. Después de las elecciones de 1988, bueno, pues viene esta idea de crear un árbitro autónomo, un árbitro con sus propias reglas y que poco a poco se fuera separando del gobierno. Esto de alguna forma dio paso a lo que sería el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. Y en las primeras ideas, si me lo permiten, ustedes obviamente son más expertos que yo en este asunto, bueno, pues en una primera instancia se había pretendido que los consejeros o que los representantes de este instituto fueran consejeros ciudadanos, que estuvieran alejados necesariamente de todo partido político y que fueran, obviamente, pues un árbitro totalmente libre, ¿no? De tomar sin ningún tipo de presiones. Sin embargo, después de las elecciones de 2006, lo que vimos es que todos los partidos políticos literal metieron mano dentro del instituto. Tan fue así que para 2012, pues prácticamente se empezó a modificar este asunto de Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué cambios habrá que hacerle todavía a este instituto? Que finalmente, déjenme decirles, o por lo menos esa es mi percepción, en los últimos dos elementos que tuvo, obviamente que organizar el Instituto Nacional Electoral en las elecciones intermedias y hoy en día con la revocación de mandato, a pesar de los recortes presupuestales, a pesar de todo, el INE sigue siendo una institución donde los ciudadanos están depositando buena parte de la confianza. Yo creo que eso tendríamos que tomarlo en cuenta. Luis, ¿cómo ves este cambio? ¿Qué necesidades tendremos que ir ajustando a este instituto? Aquí el tema es de verdad de fondo, ¿no? Porque mientras en los 70s, 80s el proceso fue de liberación del esquema político hacia una ciudadanización del instituto, que la verdad es que fuera del periodo en el que José Woldenberg estuvo a cargo, vimos cómo empezó a ser cada vez más cooptado por los partidos políticos. Entonces, creo que lejos de buscar este proceso de individualización o no sé, en donde la propuesta que el presidente quiere hacer de que los consejeros sean votados por el pueblo directamente, es una elección abierta a la ciudadanía. La verdad es que lejos de permitirnos acercarnos a una verdadera autonomía, nos puede acercar todavía más a esta injerencia cada vez mayor de los partidos políticos. Porque precisamente, y lo vimos con la revocación de mandato, el músculo electoral que, por ejemplo, Morena demostró en este proceso de revocación de mandato, en donde fue evidente, y digo, no, hay videos, hay declaraciones, hay de todo, que se puede demostrar cómo hubo un ejercicio del músculo electoral del partido y del gobierno, de toda la estructura gubernamental. Vimos secretarios haciendo campaña, viajando por todos lados en el país. Entonces, creo que lejos de la propuesta que tienen en este sentido de hacerlo aparentemente abierto a la ciudadanía, creo que tendríamos que buscar otros mecanismos que lo acerquen a la ciudadanía, pero más hacia una verdadera autonomía y no acercándola a los partidos políticos o haciéndola dependiente de un proceso electoral que dependerá en gran medida pues, de los candidatos y de la fuerza electoral de los partidos que los promuevan. Y directamente. Para revisar la propuesta o lo que se ha manejado como posible propuesta de reforma en el ámbito de la integración del Consejo General del INE,
que ha anunciado el presidente, yo creo que hay que tener o conocer algunas claves para poder leer esas propuestas que ha manejado. Yo sí creo que es necesario revisar los conceptos tradicionales que se han estado manejando en el debate. Por ejemplo, el tema o el término de democracia. Ahorita hay un cambio en lo que definimos como democracia. Antes había una democracia representativa, ¿no? Esta donde somos tantos que necesitamos elegir a alguien para que nos represente, ¿no? Y para eso pues, se hicieron un chorro de cambios y de movimientos que instrumentalizaron este proceso de toma de decisiones para construir esta democracia representativa. Ahorita estamos hablando de una democracia diferente, es una democracia participativa. ¿Y cuál es el discurso que trae el gobierno, bueno, el proyecto de la 4T? Pues de que entre más democracia, entre más pueblo, entre más instrumentos para darle voz al pueblo, es mejor. Es decir, una democracia más participativa. Otro concepto que se tiene que revisar es el tema del fraude electoral, que también se ha manejado. Hay dos visiones sobre lo que se entiende de fraude electoral. Digamos que desde la visión del PAN, por ejemplo, un fraude electoral no existe en México, por ejemplo, en 2006, porque los procedimientos se siguieron y no hubo ratón loco y estos vicios que se vivieron en otras épocas. Pero para Morena, el fraude electoral, y bueno, para el presidente, el fraude electoral no es solamente ese. El fraude electoral en México se dio porque había inequidad en la competencia, porque los partidos tenían diferentes condiciones para disputar el poder, porque incluso ellos manejan que hubo una manipulación psicológica con este discurso de que López Obrador era un peligro para México. Exactamente. Entonces, para ellos, eso fue fraude electoral. Entonces, sí hay que reconceptualizar los términos, porque de otra forma no habría alguna vía para entender los conceptos que maneja el gobierno actual en materia de reforma electoral y política. Otro tema o clave que yo entiendo puedo ofrecer para entender las propuestas del presidente, pues es el discurso de polarizador, pero polarizador en un sentido de contrastar dos modelos de país. Okay. Y hemos escuchado, por ejemplo, que siempre, porque últimamente he estado escuchando y visto muchos programas donde participa mucha gente que está a favor o ve bien el proyecto de la 4T, y por ejemplo siempre andan contrastando los términos como economía neoliberal contra economía moral que maneja el gobierno actual. Vemos el tema de los privilegios contra el tema de los derechos. Otro concepto, bueno, otras palabras que son muy reiteradas en el discurso obradorista, es el concepto de corrupción versus honestidad. Y así, de tal forma que para ellos se está concibiendo que hay dos modelos en disputa y por lo tanto es necesario que el pueblo participe y para ello implica necesariamente cambiar las reglas del juego porque las anteriores generaban beneficios para unos cuantos, los privilegios, ¿no? Y ahora el mandato que ha recibido el presidente, y esa es otra clave para entender el discurso presidencial, es que ellos en el 2018 recibieron un mandato. Ganaron, tan es así, que ganaron con un porcentaje de votación, y en términos absolutos fue la votación más copiosa en la historia, ¿sí? Y lo que están haciendo en el discurso morenista o López Obradorista, pues es de que recibieron un mandato y lo único que están llevando a cabo es su implementación, es decir, están cumpliendo
las promesas de campaña. Y déjame decirte que cuando yo he visto algunas entrevistas allá por 2005, 2006 o después, nadie puede decir que puede verse engañado por algún cambio en el discurso del presidente, ¿eh? Lo mismo que ha manejado hoy, yo lo he escuchado en esas entrevistas desde aquellos años. Entonces, estos argumentos o claves que yo le llamo para entender el discurso presidencial, creo que sí es importante comprenderlos, adoptarlos, porque de otra forma no podríamos entender estas propuestas que maneja el presidente, por ejemplo, que para muchos, y es que no se registra en el mundo ninguna experiencia, donde la autoridad electoral sea elegida por el voto ciudadano. Pareciera un disparate, pero cuando entiendes el contexto en el que se da, pues ya no es como que tanto un disparate. Claro, claro. Yo creo que en ese sentido también habría que entender por qué son la necesidad o por qué se ha estado empujando este tipo de iniciativas. Luis Muñoz, oye, ¿qué te parece a ti la idea que promueve el presidente de que a los consejeros también se les vote y que se les vote el pueblo? Bueno, retomando un poco lo que estaba diciendo Said, claro, sí, es todo un ecosistema, ¿no? De ideas que conviven entre sí y unas se sustentan con las otras. Pero la realidad, los hechos concretos que hoy día podemos palpar, a diferencia de esas entrevistas de hace 10, 15 años o más, pues son los resultados, ¿no? Los resultados en donde nos damos cuenta que los abrazos no balazos, pues son una buena estrategia discursiva, es una buena campaña político-electoral, lo que tú quieras, pero no son una buena estrategia de seguridad, ¿no? Igual en otros temas, por donde vamos en el mismo sentido, hay una estrategia discursiva que sí, puede ser muy congruente desde el principio, desde que López Obrador es López Obrador como candidato externo o no relacionado ya al PRI, pues sí, hay una congruencia en ese sentido, pero lo que a mí me llama la atención, la realidad, es el hecho concreto de los resultados. Y en ese sentido, la intencionalidad que trae de fondo, pues nos habla claramente de un proyecto en el que, si bien por un lado se podría interpretar como una intención de ciudadanizar aún más este instituto, pues también parece, y se ve, Said es el que nos podría decir más todavía esto, creo que en donde más bien parece un proceso de centralización aún más de los procesos electorales por parte de las estructuras de poder, en este caso particularmente de la presidencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes todas las estructuras, todos los apoyos, todos los insumos necesarios para hacer que ciertos candidatos, ciertas personalidades lleguen a una posición en la cual tú te autosustentes, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que toda propuesta es buena, se debe discutir, pero no llegar a la cerrazón en el punto en el que, por ejemplo, sucedió con la reforma de la energía eléctrica, pues donde prácticamente dijo, no movamos una coma. Si llegamos a esos puntos, entonces ya no es democrática la discusión, y es una imposición. Y en este caso, yo creo que ni la oposición y tal vez incluso algunos miembros de Morena podrían estar de acuerdo totalmente en que sea votado a favor, porque para que los candidatos o los consejeros sean electos por el pueblo. Creo que existen otros esquemas en donde se le puede a lo mejor dar participación a la ciudadanía. Hablábamos de representación proporcional, pues a lo mejor puede existir hasta eso, ¿no? Pero no una en donde definitivamente pongamos en manos de campañas electorales en donde lo único que se promueve son ideas, en manos de gente que finalmente las tendrá que aterrizar, y la realidad es que nos han demostrado que no son nada eficientes en ese sentido, ¿no? Oye, a ver, Said, si quieres responder, porque quiero que planteemos también en qué nivel de democracia estamos, porque hace no mucho acaba de salir un estudio a nivel internacional de los países que son más democráticos, los que han perdido escaños en estos procesos democráticos, y los que ya, en definitiva, no se consideran democráticos. Pero si quieres redondear rápidamente la idea de Luis, Said, para después retomar lo de la democracia.
A ver, objetivamente, una reforma electoral no es otra cosa que una manifestación de, otra vez, pugna por el poder político, ¿sí? Porque si vemos las propuestas del PRI, las del PAN, al menos que se han escuchado en el discurso, o en los medios, en las notas periodísticas, y las de Morena, lo que puedes ver es que cada propuesta está en función del interés del partido que las está pregonando. Claro. Entonces, la propuesta que hace, por ejemplo, el presidente, nada más para tomarlo como ejemplo, de que los consejeros sean electos por voto popular, es porque les conviene, Claro. es porque es oportuna para ellos, porque saben que han estado alimentando una fobia en contra de la autoridad electoral con todas estas acusaciones y denostaciones que han hecho públicas, ¿sí? Por ejemplo, que ganan muchísimo, incluso más que el presidente, entre otras cosas, imparcialidad y protagonismo del presidente del INE, etcétera, etcétera, que es cierto. Entonces, todo eso va fomentando pues en la opinión pública, pues cierta animadversión. Entonces, si tú lo sometes a esta propuesta de que los consejeros sean electos por el ciudadano, pues sin duda ya tú generaste un entorno favorable y seguramente esa propuesta es popular. Otra vez con el discurso de que el pueblo es el que manda, lo podemos extrapolar acá. Sí, claro. Claro que sí, porque hay todo un mecanismo de comunicación política que ha estado machacando eso y por lo tanto lo proponen, ¿sí? Si no tuvieran esos niveles de popularidad y aceptabilidad social, ¿sí? O por lo tanto de desgaste de la autoridad electoral, pues ¿tú crees que se propondrían ese tipo de cosas? Claro que no. Entonces, solamente decir que hay que entender pues Parte del también juego político. el juego político. Oye, y en términos de democracia, Said, antes de que se nos acabe el tiempo, una reflexión que tengas en relación, ¿cómo ves la democracia en México actualmente? ¿Hemos avanzado? ¿Se ha estancado? ¿Está en transformación? ¿Está en transición? ¿Tú cómo la percibes? Yo veo dos visiones en el tema de la democracia, otra vez, ¿no? Hablábamos de la polarización y de dos modelos de nación. Bueno, es lo mismo aquí en términos de democracia. Yo veo dos grupos, dos discursos que se han estado manejando. Por un lado están los transicionistas y por el otro están los participacionistas. ¿A qué me refiero con estos dos grupos? Los transicionistas son todos los actores tradicionales, entre ellos creo que la figura emblemática del transicionismo democrático en México es José Woldenberg, que es toda una autoridad en la materia, pero al final es el padre de la transición democrática en México, ¿no? Y en esta parte, o en esta ala de modelo de democracia, pues aquí los partidos son los que impulsaron los cambios, sobre todo los partidos de oposición, son los que impulsaron los grandes cambios en las reglas para competir por el poder. También aquí en los transicionistas podemos ver, por supuesto, este modelo de democracia representativa, porque todo estuvo en función de los partidos de oposición tuvieran capacidad de llegar a los órganos de representación política. También vemos en estos transicionistas que la democracia es consensual y es gradual, ¿no? Entonces, lo que se ha llamado el reformismo político en México, o el reformismo electoral en México. Se van ajustando poco a poco de tal forma que con el paso de los años, de un partido hegemónico, pasamos a un multipartidismo, donde hay una alta alternancia política. Pero ¿qué pasa en la ventana de enfrente? Con lo que yo llamo los participacionistas. ¿Quién crees que son estos grupos? Creo que entendemos que es pues la fuerza política morenista o hegemónica en este momento. Claro. Y aquí, en ese discurso de los participacionistas, el pueblo es el actor que ha impulsado los cambios, no los partidos. ¿Sí? Ok. Aquí estamos hablando de una democracia
participativa. Ya lo dije, para no repetir, me brinco este punto. También para los participacionistas, la democracia inició en el 2018, porque el pueblo decidió. A diferencia del discurso de los transicionistas, donde es la democracia, los instrumentos, la autoridad electoral, acá, para los morenistas, quienes dieron el triunfo fue el pueblo. Por lo tanto, empezó la democracia en México a partir de 2018. Otro punto de los participacionistas es que ellos demandan, exigen instituciones, y voy a leer un poco mis notas, por instituciones que requieren involucrar al pueblo, ¿sí? Es decir, todos estos elementos, lo único que están construyendo es, otra vez, generar dos visiones sobre lo que es la democracia, pero son visiones que una puede tener un respaldo de un proceso histórico, los transicionistas, pero los que son o están en la línea de la participación del pueblo, pues lo único que están haciendo es aprovechar la circunstancia favorable que tienen, ¿sí? Por eso, si tú me dices, ¿y cómo está la democracia en México? Pues está partida en dos. Oye, Said, fíjate que con lo que nos acabas de decir, me viene a la mente aquella fotografía tomada por, creo que Pedro Valtierra para Cuarto Oscuro, cuando justo en 1988 fueron a reclamar a la Secretaría de Gobernación. No vamos a mencionar quién estaba en aquel entonces de secretario de Gobernación, pues estas manifestaciones de partidos políticos, pero también de pueblo, de alguna forma, que yo ahí tengo, híjole, ciertos resquemores, porque creo que el pueblo debe de avanzar a sociedad civil organizada y de ahí brincar hacia ciudadanía, ¿no? Pero esa era una discusión que tendremos en otro momento. Y donde estaban 4 personajes que me parece que son muy importantes, ¿no? 1, Cuauhtémoc Cárdenas. 2, Rosario Ibarra de Piedra. 3, Manuel J. Cloutier. Y atrás de esa fotografía, si nos fijamos bien, está el ahora y no necesariamente gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, que es muy interesante cómo en ese momento todas estas fuerzas, tanto del lado de construir, obviamente, esta percepción del pueblo, este ciudadano que se involucre, pero también los partidos políticos encabezados por Manuel J. Cloutier para el PAN, bueno, pues en ese momento se aglutinaron, ¿no? Y parece ser que no tenemos memoria histórica de ese momento. Luis Muñoz, nos queda poquito tiempo. Oye, una reflexión rápida, porque creo que es ahí, hoy sí nos dejó con más preguntas que respuestas, ¿eh? No, ya la clase estuvo más que excelente. Rápidamente, yo me quedo con la idea que tú mencionaste en algún momento sobre el asambleísmo y el tema del pueblo. Lo vivimos en la Facultad de Ciencias Políticas cuando estuvimos ahí, y efectivamente el tema es que siempre se sustentaba a partir de la decisión de la mayoría del pueblo, en este caso de los estudiantes, y en la realidad no es más que el juego político de grupos de interés que se sustentan a partir de ese argumento político, pero que en el fondo solamente están utilizándolo, ¿no? Entonces, lo vivimos, el asambleísmo, cansar a la gente, que la gente se vaya y que al final voten los que tienen que votar, los que ya saben por dónde, en donde finalmente esta idea de pueblo es tan dispersa, es tan inasible, que la realidad es que solamente cambiamos de una élite política por otra sustentada en un argumento político electoral diferente, nada más, ¿no? Oye, y eso nos recuerda mucho también, pues, ese asambleísmo, ¿no? Que venía desde la Revolución Francesa y que, bueno, fue retomada, por ejemplo, por muchos partidos comunistas. Sí, ahí rápidamente. Bueno, nada más para cerrar mi participación y un poco la idea, es de que ahorita la discusión sobre una posible reforma político-electoral está en el ámbito de la competencia y disputa de los partidos, pero en realidad no se está discutiendo los temas que realmente podrían interesar y o favorecer también a la ciudadanía. Y por ejemplo, aquí temas que creo que sí deben de considerarse, pues es, por ejemplo, la injerencia del crimen organizado en las elecciones. No se habla de eso. Oye, eso lo tenemos que platicar, ¿eh? Eso lo tenemos que platicar porque ya estamos sobre tiempo y yo creo que es algo que es muy interesante, Said, porque lo hemos visto en los últimos años, ¿eh? Y cada vez está más presente y hay que también tratarlo con cuidado porque es una situación muy grave que está haciendo precisamente que muchos
muchos presidentes municipales, gobernadores o representantes legislativos estén en peligro. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias, Aida Hernández. Gracias, Luis Muñoz. Qué gusto tenerlos. Amigos, amigas, se despide ustedes, David Mendoza. Nos vemos en el próximo Cronómetro 2020. Hasta luego. Gracias. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.